bienvenido al conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Y primeramente tengo que disculpar a la directora Carmen Mora, que no ha podido asistir porque ha sido intervenida quirúrgicamente. Se ha complicado un poquito, tiene infección, está con antibióticos, ¿vale? Y me pide que la disculpéis a todos porque no puede asistir, ¿vale? Nos va a hacer la entradilla de esta conferencia el compañero Alex. Y Alex, cuando tú quieras, pues nos das paso, ¿vale? Pues lo primero de todo, muy buenas tardes a todos, gracias por estar. En la tarde de hoy vamos a presentar las jornadas otoñales La Peña y el Torcal. Vamos a hablar sobre los relatos del libro El Torcal de Antequera, tragedia e historia insólita del Torcal. Y a partir de este momento vamos a dar paso a la conferencia a cargo de Miguel Ángel Vara. Así que muchas gracias y... La gracia a ti, compañero. Bueno, hoy vamos a hablar de Crónica Negra del Torcal, una crónica increíble. ¿Y por qué tiene tanta crónica negra el Torcal? Tantos esos trágicos, tantos esos luctuosos. Porque el Torcal lleva habitado desde época neolítica, hacia los 1500 a.C., hasta nuestros días. Ese tránsito tan grande de personas por el Torcal va dejando huellas. Y a veces deja huellas de casos poquito, a veces hasta bizarros. Casos trágicos, casos de asesinatos, de accidentes mortales, de tragedias. Nos podemos ir a las hemerotecas primeras de finales de primero del siglo XVIII, siglo XIX, y ahí empiezan ya a recopilar casos. Nos podemos ir a las excavaciones arqueológicas, por ejemplo, a la de la Cueva del Toro, y nos dicen que en la Cueva del Toro existían rituales de canibalismo en el Neolítico. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a coger 6 casos, para mí los más duros, ¿vale? De los que yo he podido investigar, recopilar como investigador, y vamos a pasar al primero, compañero. El avión del Torcal. ¿Sabíais que en el Torcal hubo un accidente aéreo donde mueren todos sus tripulantes? 26 de diciembre de 1950. La tragedia y el horror se hacen presentes en la ciudad de Antequera. Un avión tipo Saboya, un bombardero militar del Ejército del Aire. Vamos a pasar, compañero. Ese es el avión. Ese avión es un bombardero que demostró su valía en la Segunda Guerra Mundial. Era conocido como el Mardito Jorobado, ¿verdad? Saboya Marchetti, SM-79, y lo del Mardito Jorobado era por la ametralladora antiaérea que llevaba, como podéis ver, lo alto en la cartinga, y por eso era esa joroba, pues se le pusieron el Mardito Jorobado. Era un avión de fabricación italiana, fabricado en la Italia de Mussolini, pero que estuvo en servicio incluso hasta después de la Guerra Mundial en España y en la República Yugoslava. No solo para el ejército, sino se transformó y fue avión de pasajeros, ¿vale? Aquí seguía siendo un bombardero muy rápido, era un trimotor, 3 motores, tenía mucha potencia y sobre todo se especializó en bombardear a los barcos enemigos, ¿vale? Del bando. Durante unos días, creo que le olían, las manos le olían a carne quemada. A carne quemada. A carne quemada. Y ellos tuvieron, porque aquí, claro, 2 cogieron más enteros, estaba carbonizado como cerca. Pero los otros estaban los cuerpos mutilados. Sí, mutilados todos. Y los tuvieron que coger en una sábana, en lo que fuera, y lo metieron en los hogares. Y el avión, al dar la vuelta, abajó mucho y pasó por encima de ellos. Y iban los hombres llorando a la puerta, esos días. Llorando y porque mis tíos vieron lo que ahí había. Que había brazos, que había de todo. Los otros quemados, todas las cosas, todo lo del avión, todos los hierros, había como un... No tendría los 20 años.
Lorenzo, ¿te acuerda usted del avión que se estrelló aquí en Pues yo me Torca? acuerdo que cuando cayó el avión, que uno ganero. He querido poner la entradilla que hice del vídeo hace ya un tiempo para que nos pongamos en contexto del accidente. Se vivieron momentos trágicos. Acaba de hablar Lorenzo el Caqui, el ermitaño del Torcal, un señor con 92 años que vive allí, solo todavía en el Torcal. Luego vamos a dar la noticia de Lorenzo un poquito, pero bueno. Y también ha hablado María de las Ánimas, del Cortijo de las Ánimas, porque ella con 6-7 añitos fue también testigo del accidente. Sus padres, sus tíos fueron los encargados con la columna que se realiza en Antequera, una columna de trabajadores, de voluntarios, de Guardia Civil, de Policía Local, en recoger los cuerpos de aquellos fallecidos, ¿vale? Esa es la zona exacta del accidente. Sería el punto más alto, es conocido como Torre Seca, y se estrella en la zona de Piedras Rodadas, la cancha de Piedras Rodadas. En Antequera el pánico se expande. Primero se cree que es un avión de pasajeros. Los primeros en llegar, en acudir al salvamiento de las personas del accidente, son una cuadrilla de trabajadores municipales del Nacimiento de la Magdalena. Por cierto, cuánta historia tiene el Nacimiento de la Magdalena. Todavía estamos bebiendo agua de él y no lo sabemos. Esos son los primeros. ¿Y sabéis lo que le pasa a ese grupo de trabajadores? Que es recibido a tiros. El teniente Gonzalo Torres es el único que se lanza en paracaídas y se queda enganchado en las rocas del Torcal, muy mal herido, la mitad del cuerpo quemado, ¿vale? Y coge su pistola reglamentaria y la descarga sobre los trabajadores. Se viven hechos dramáticos en ese momento. Estaba muy mal, ya muere. Llega el señor de la zona del Cortijo de Masuca, que era toda esa zona, Pedro Casau, que era el dueño del terreno, y manda al guarda de la finca con el caballo, un caballo blanco que tenía Casau, y lo manda hasta el cuartel de la Guardia Civil. En Antequera ya se sabía que había sucedido algo muy raro. En el año 50 no pasaban aviones por Antequera. Pasaba un avión que se le llamaba La Pava. ¿Sabéis cuál era? Era de correo, que iba muy lento. Ese era el único avión que pasaba prácticamente por Antequera. La Guardia Civil realiza una columna de salvamiento. Ya se dan cuenta cuando llegan a la zona, una zona muy escarpada, de muy difícil acceso. Todos los que habéis pasado por ahí sabréis cuál es la zona. Y se encuentra ya prácticamente todo el avión en llamas. Ya se dan cuenta que es un avión del ejército militar, ¿vale? Y se viven momentos totalmente trágicos. El primero en llegar es Manuel el Pistola, un trabajador del Ayuntamiento de Antequera, que tiene 80 y tantos años ahora, ha sido jardinero del ayuntamiento. Él llega porque era cabrerillo, tenía unos 2 añitos por ahí, y se encuentra toda la zona, el fuego, las piezas del aparato, y se encuentra una bota que piensa que es de uno de los supervivientes del avión, en un matorral, y coge y tira de la bota, y se queda con la pierna en la mano. Era una pierna amputada de uno de los tripulantes del avión. Momentos trágicos. El segundo en llegar es Eugenio de los Navazos, que también tendría 14, 15 años por aquella época, y se acerca hasta allí. Y bueno, lo que Eugenio encuentra después, ya lo vamos a contar un poquito más adelante. Y eso que estáis viendo es parte del fuselaje del avión, que si vais por allí todavía podéis encontrar algunas piezas. El avión nunca tenía que haber pasado por aquí. El trayecto del avión, ¿sabéis cuál era? El trayecto era Almilla-Granada, la base militar de Almilla, Sevilla. Granada, Sevilla. Nunca debería de haber pasado por Antequera. A no ser que ese avión fuera a ser algo más. Que esa es la intrahistoria de este caso. Este caso lo silencia el franquismo. Que se pierda un bombardero militar que se sale fuera de su ruta predeterminada, era una publicidad nefasta para el régimen, y se silencia totalmente. Vamos a pasar. Mirad, esos son los nichos de los 4 muertos. Siempre se habló de 5, luego se silencia, no se dice nunca más nada en ninguna hemeroteca,
Solo vemos noticias en el Ideal de Granada y en el Sol de Antequera el día después. Luego se silencia. Hay orden de que no se ve ni una noticia más. Y esos son los 4. Primero, ahí tenemos Teniente Gonzalo Torres Pérez, que sería el piloto que se tira del paracaídas, que se queda malherido. Luego tendríamos el cabo primero Pedro Martín de Foli. Luego tendríamos al cabo Manuel Suárez, que el cabo Manuel Suárez se casaba el sábado siguiente del accidente. Y el padre de María, la que habéis visto hablando al principio, se encuentra un brazo mutilado. Son de los que cogen el primero resto de los cuerpos. ¿Y sabéis ese brazo lo que tenía? La alianza de la boda en el dedo, con el nombre de la mujer. Los historiadores oficiales le llaman a esta historia intrahistoria. Para mí la intrahistoria muchas veces es mucho más apasionante que la historia. La historia al final la escribe los vencedores y se va repitiendo una y otra vez, pero nunca se adentran un poquito más allá en esa intrahistoria. Y el último sería Manuel del Pino Luna, que era el encargado del teletipo. Vamos a pasar para atrás, compañeros. ¿Será Iordeo? ¿Será Iordeo? ¿Sabes aquella que se cayó por el estado del espejo? Claro, aquello fue otro de esos. No vamos a hacer spoilers, compañeros. No. Vamos, ahí, venga, la siguiente. No, pero ahora ya para esto. Adelante. Está. Ahí, vale. Venga, seguimos. Otro más. ¿Veis visto esas lápidas? Porque yo me gusta siempre investigar un poquito más allá. Y me fui para Granada y busqué el cementerio. ¿Dónde estaban? Estaban en el patio de los caídos. Se entierran sin honores. Como si fueran eso una barbaridad. Ahora vamos a contarlo por qué se produce este accidente en el Torcal. Porque ese avión se desvía de su ruta predeterminada y choca en la sierra del Torcal, en esa torre seca. Esa cruz se pone 5 años después. Todavía la podemos ver ahí. En honor a los caídos del avión. Muchos piensan que es porque es la zona más alta de Ximenea y no, es por el accidente del avión militar del Torcal. Vamos a usar un vídeo. Prestad mucha atención. El que va a salir en el vídeo es Eugenio de los Navazos, que murió hace un poquito, le recogí la memoria oral. Por eso es tan importante hacer de cierto modo un arca de la memoria oral de las personas mayores de Antequera o de todas las localidades, porque al final se van y se pierden esas historias. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo, atentos. Bueno, y hoy Antequera Oculta está con Eugenio Melero Castillo, el antiguo dueño de los Navazos, y tenemos una persona, que fue testigo en el accidente del avión del año 50, del 26 de diciembre, del avión militar que se estrelló en el Torcal, y Eugenio quiere contar lo que él vivió en aquellas fechas y que fue testigo presencial. Eugenio, cuéntanos todo lo que usted vivió. El primero que llegué fui yo. Pues ya empezaron la gente a subir y ya se dio el lío. Pero ya la yegua me iba y me bajé. Y fue cuando me encontré la maleta y yo ya me vine y ya se lió una de la maleta. Criatura, una cosa. Y el avión iba muy bajo, ¿no? El avión llegó, como venía de Sevilla, pues llegó a un cerro que había allí y se darían cuenta que iba muy bajo. Y entonces subieron el avión, la yegua se veía muy bien. Y digo, no ves que había un más tonto y que se cae, decía yo para mí. Y entonces ya ellos subieron, subió el avión para arriba. Y ya salieron más alto y pillaron esa sierra alta por la falda de la sierra, pero muy bajo. Sí. Muy bajo. Llegaron a las carihuelas y de las carihuelas venían y pegaron el tornillazo para atrás y fueron a parar otra vez por donde habían entrado. Llegaron allí, pegaron otro tornillazo y volvieron a través a donde Se vivieron momentos dramáticos, ¿no? es que iban, yo qué sé cómo iban. Y ya la tercera vez ya venían muy hartos y pegaron con un tajo muy grande. Pegaron y claro, al porrazo se les salieron los zapatos y se les salieron Las personas que iban, ¿no? Los militares salieron sí, todos. los militares. Y ellos estaban muertos todos, quemados. Los de ellos así. Uno había más harto que se había salido y más harto. Y otro estaría unos metro y medio más abajo.
Y luego el otro estaba a otro metro, 2 metros por ahí, estaba un poquillo más alto. Total que yo ya lo estuve mirando y ya como la candela iba para abajo, pues y ellos estaban en lo alto, pues lo estuve mirando. El avión estaba en llamas, ¿no? Era un incendio muy grande, ¿no? El avión, el aparato, ¿no? El aparato estaba en llamas, ¿no? El aparato iba aquello rodando como la tierra está muy harta y muy, Claro. y muy pendiente, pues iban rodando para abajo y ardiendo aquello ponía. Pero yo me fui por el lado izquierdo, pero retirado. Y Eugenio tiene una anécdota muy interesante, que Eugenio encuentra una maleta llena de dinero, ¿verdad, Eugenio? La maleta me la encontré yo ya que había visto ya, y ya empezaron la gente a venir, y yo ya me fui porque las yeguas me se iban. Total que vi la maleta, estaba yo allí parado cantando, yo no acuerdo ya bien cómo iba. Y veo así una maleta en medio de una mata, así al lado de una mata. Y entonces la cogí para abajo, que más a mí, porque la maleta era de madera grande, parece que la estoy viendo. Y yo me la llevé, yo qué sé. La gente acogían de todas partes allí, y tantas chapas y tanto, y que ver un avión de esos, lo que eso lleva encima, más acá arriba los 4. Parece que le habían puesto en una loza, le habían puesto cosas hechas. Allí, boca arriba, y los dedos quemados, vamos, atornizados de esto. Y fue que salieron, y los zapatos más para arriba, los zapatos no le había pasado nada, zapatos bajos. Esa imagen la tiene usted grabada, ¿eh? Claro. Y ya yo me estuve mirando y ya las yeguas me se iban. Total que yo ya me fui. Yendo para abajo a buscar yeguas, pues me encontré la maleta. Y ya se la entregué ¿A la autoridad? no sé si era un brigada o un sargento, no sé lo que era. ¿Se la lleva en la maleta? No. Bueno, yo hice mucho hincapié con el que prestéis atención porque aquí está la clave. Lo que está hablando Eugenio es la clave. ¿Sabéis lo que había en la maleta? 50.000 duros del año 1950. 250.000 pelas. Pero es que una casa de 2 plantas valía en el año 50 10-15.000 pesetas. Una casa grande, ¿eh? Yo eso me hizo hincapié en que prestéis atención al tema de la maleta porque ese es el trasfondo del accidente del avión. Por cierto, el compañero Juan Pinto, ese amigo de Antequera Oculta, ¿verdad? De Miguel Ángel, que nos vamos los dos por ahí a explorar. Eso es un trozo de fuselaje de aluminio aeronáutico. Da la vuelta porque se van a ver los remaches detrás. ¿Veis los remaches? Esto es aluminio aeronáutico. Lo podéis pasar, pesa poquísimo. Lo podéis tocar, que eso pesa nada. Se sospecha que el avión, claro, es lo que ha dicho Miguel, el avión había partido de armilla, iba tablada. Lógicamente, tener en cuenta, es más fácil para un avión de aquella época pasar por el trazado de la autovía, por ejemplo, que pasar por el Torcal. Las condiciones atmosféricas de corriente del Torcal no le favorecían en nada. Pero llevaban esa maleta que... Es que por el Torcal nunca tendría que haber pasado ese avión, a no ser que estuvieran haciendo algo ilícito. En 1950, ¿sabéis lo que existía en España? El contrabando. Estábamos con las cartillas de racionamiento. Y el contrabando en el ejército era algo oficial. Esos vuelos se aprovechaban para llegar a las zonas del norte de África, ¿vale? Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental, que era de España, para hacer ese extrapelo, ese contrabando. Seguramente esa boda de Manuel, el que muere en el accidente, el cabo, llevaba mucho dinero para pagar el convite. Y seguramente los oficiales, los cargos superiores del cuartel, también tenían encargo aquel día. Pero Eugenio no se quedó con el dinero. Eugenio cogió tanto susto que llevó la maleta al cuartel de la Guardia Civil. Pero aquí viene la historia. ¿Veis esa casita que sigue en pie en la zona de la cancha de piedra rodada, debajo del Torre Seca, donde pegó el porrazo el avión? Esa casita era de un arriero muy pobre, que se dedicaba al carboneo.
¿vale? Con su familia. A ese fue el que le tocó la lotería. Encontró, no sabemos lo que es, la tradición popular de la zona habla de oro, dinero y demás. Encontró mucho y salieron de la pobreza. Tuvieron 5 años sin sacarlo para que no, cuando la cosa ya se enfría mucho del accidente, montaron un comercio en Antequera que todavía sigue en pie. Voy a dar una pistilla, no puedo decir el nombre. Un comercio de ropa, una tienda de ropa. Pero compraron toda la calle del comercio. Toda. Y todavía las últimas propiedades se han vendido hoy. Esa familia se hizo de oro. El viejo, el arriero, se recuerda de la tradición de Antequera que se sentaba en la tienda, en la entrada, con el medallón de oro colgado en el pecho. Y luego cuando muere lo recoge la mujer. Aquella mujer vieja en la mecedora en la entrada de la puerta del comercio. Los más antiguos de aquí seguro que ya esa pista era una pista muy grande. Pues ese accidente es por contrabando. Así. Nunca se tiene que haber producido. Un hecho lamentable, no sé, que yo me llego, me contaron la historia, me lo cuenta, el primero que me lo cuenta fue Lorenzo el Caqui, pero claro, él me lo contó ni mis fechas, ni nada, ni todo investigar, y hemerotecas muy poquito y mucho de tradición tirada, de tradición popular, tradición oral. Vamos al segundo caso, que si no, no nos da tiempo. ¿Qué ha parecido esto? ¿Os ha gustado? Sí. La muerte de Frasco. Y otro eso también muy lamentable. Vamos a contarle un poquito, no vamos a dar muchas reseñas porque es un hecho muy lamentable que pasa a una persona muy querida en el Torcal, que era Frasco. Frasco era muy querido por todo porque Frasco era muy inocente. Tenía un poquillo de discapacidad mental, ¿verdad? Y Frasco es reventado por un toro de los navazos. Casi se lo comió. Sí. Se lió con él y casi se lo comió. Entre manotazo y bocado casi se lo comió. Fue un hecho muy trágico. Yo lo recogí en el libro que he escrito del Torcal. He recogido tanto el asesinato del matrimonio francés como la muerte de Frasco en los navazos. Bueno, ahí lo podéis leer en ese libro, ya enseñaré la portada. Eugenio, otro de los hechos trágicos del Torcal fue la muerte de Frasco, ¿verdad? Aquella persona que estaba haciendo siempre autostop. Ahí se rompe, Eugenio. Aquello fue muy trágico, ¿verdad? Bueno, ya está, Eugenio. Eugenio lo quitó de los cuernos del toro. Porque había estado siempre conmigo. Y era buenísimo. Y le había dicho una pila veces yo, Frasco, hombre, te voy a sacar seguro, que estás inseguro, estás siempre en medio de la vaca, los toros, los otros. Total que había matado yo 14 o 15 vacas con becerros. Y digo, Frasco, vete con las vacas y al verde, que vi yo por unos tornillos para la empacadora. Pues me voy y le digo a mi hijo, vete con Frasco, que el toro ese ya se lo van a llevar. Y lo tenía vendido, lo van a llevar. Y si te vas con él, por si el toro se arrimara o algo. Total, que humaba mucho. Y le dice a mi hijo, anda, me trae del navazo un paquete de tabaco. Y fue. Y cuando vine estaba liado con él. Le tenía un surco. Lo llevaba con la cabeza del toro, pesaba 1000 kilos. Lo llevaba arrastrando con la cabeza y te llevaba un surco hecho con la cabeza. Y en esta entre medias llegué yo. Y lo cogí en brazos y al cogerlo en brazos pegó en el tirazón, se quedó frito. Y yo lo quería como un hermano. Como un hermano. Porque era más bueno. Era una cosa de persona con nosotros siempre y yo de bromas para una cosa. Ahí se lo cargo. Las cosas que tienen que pasar. Tienen que pasar. Sí. Y menos mal que tenía saber seguro de hogar. Y en aquellos tiempos los seguros de hogar daban más que los seguros del campo. Por si a una persona le pasaba algo. Sí, daban más, yo no sé por qué. Total que le dieron 800.000 pesetas. Sí, un dinerillo que para aquella época... Se la cobré yo al hermano y se las di, compró una finquilla ahí por Boadilla,
No, pero una finquilla. Con el dinero que dio de hermano. Bueno, esto ya sirve de homenaje también a Eugenio, porque Eugenio falleció y no se le pudo hacer ese vídeo homenaje como me fuera gustado. Este caso, ¿sabéis cómo yo lo he llamado? ¿Cómo lo he titulado? La muerte de Frasco, un caso de zoofilia en el Torcal de Antequera. La España profunda en el Torcal. El detonante de que Frasco lo matara un toro manso, un cemental, porque los sementales no atacan a las personas, ese toro era mezcla de raza castellana con Charolais francesa, ¿vale? Sobre 1.200 kilos. El toro lo reventó literalmente. ¿Vais a excusar lo que ha dicho Eugenio? Lo arrastró haciendo un turco, lo cogió contra el pozo, lo paró el pozo de los navazos. ¿Sabéis lo que le pasó? Bueno, ¿quién era Frasco? Vamos a empezar. ¿Quién era Frasco? Frasco era un hombre muy querido por todo el Torcal, por todos los lugareños, por todos los cabrerillos, por todos los canteros. Frasco le hacía mandadillo, le llevaba el tabaquillo, le llevaba la leche, le llevaba esto. Frasco no trabajaba, tenía un poquito de discapacidad mental. En aquella época a él le tenían el sobrenombre del tonto de la Juanica, porque la madre era Juanica. En fin, pero bueno, eso es una anécdota. Pero luego Frasco era muy listo. Frasco se colgaba de los tajos del Torcal. ¿Y sabéis cómo se ganaba la vida? Cogiendo la miel de la abeja del Torcal. Y luego la vendía. De una calidad excepcional. Era un tío muy valiente. Se colgaba con cuerda de esparto que hacía. ¿Veis visto la caca de las vacas en el Torcal? Esa grande, pues la cogía fresca, la metía en un cacillo, se colgaba con su mascutillo de los tajos, que hay que tener valor, colgarse de los tajos del Torcal. Le metía fuego para que la avispa se abriera y podía retirar el panel de miel. Pues Frasco lo que le pasa, lo que le sucede es que cruza una línea de lo natural, digámoslo así, aunque en otros países no está prohibida la zoofilia. Por ejemplo, en Estados Unidos se hacen tours a granjas especializadas, con el borrico, con la vaca, con la gallina, con lo que tú quieras, y eliges, puedes tener sexo, relaciones sexuales con ella, y no está considerada como enfermedad mental ni mucho menos. Frasco se enamoró de una vaca de los navazos, pero se enamoró de una forma loca. La cepillaba, le daba los brotes más verdes. Por ejemplo, a mí Lorenzo me contaba, dice, Miguel Ángel, es que Frasco se aliviaba con la vaca hasta 3 o 4 veces al día. Exacto. El toro lo tenía enfilado. Y llega un momento que el toro... Yo sé que esto os puede resultar, pero está en la historia, la intrahistoria. Crónica negra muy dura. Nos reímos, pero, en fin. Eso. Bueno, hay que tener también, yo he metido el de Frasco para que tengamos un poquito también de desahogo, porque aquí viene ahora tela, prepararos que vamos a llorar también, Y el toro lo revienta. ¿Habéis escuchado que dice el Talango el primero que habla? El Talango, por cierto, es 4 veces campeón del mundo y nadie le ha hecho nada en Antequera. Ahora que voy por aquí unos políticos y al final. Ese hombre se merece un esfero, el Talango. No te rías más. ¿Vais a escuchar que dice que se lo come? ¿Sabéis lo que le pasa a Frasco? Que Frasco, cuando lo llevan al hospital de Antequera, se dan cuenta que le falta una extremidad entera y casi una otra entera, que sería un brazo entero y la mitad de la pierna. ¿Vale? Y se cree que el toro llegó a comérselo. Esto, hay 2 vertientes, yo lo explico en el libro. Los animales herbívoros comen carne. Hay casos de ciervos que se comen pájaros, van a los nidos y se comen a los pájaros. Hay vacas que se han comido a gallinas por el aporte del calcio necesario que tienen que tener, ¿vale? Yo creo que este no fue el caso. Las embestidas brutales que le dieron a Frasco fueron amputaciones traumáticas. Y bueno, pensar en un animal a 200 kilos que por poca velocidad que lleve, pues te atropella. O sea, ahora lo que yo me sorprende es la tendencia asesina de un cemental bovino. Y estaba pisando a su tema amoroso, ¿no?
Es sorprendente, pero visto, como estamos viendo en este caso, pasa. Seguramente aquellas embestidas lanzaron las extremidades fuera y las alimañas luego por la noche se las comieron. En el Torcal hay multitud de alimañas, hay jinetas que introducieron los árabes cuando el Torcal era de dominio musulmán. Esas extremidades seguramente no se las llegó a comer el gato montés, el lince también existió en el Torcal en tiempos muy remotos. El lobo existió también hasta primeros del siglo XX. El oso pardo también existió en el Torcal. De eso hay toponimios que nos recuerdan la vereda del oso, la vereda del lobo, en fin. He querido traer este caso porque, aunque sea un poquito así, ¿verdad? Pero era para darle ese homenaje a Frasco, porque nunca recibió ningún homenaje. Fue una persona muy querida en el Torcal, murió de una forma muy, muy traumática. Y bueno, pues yo creo que un aplauso para Frasco, ¿verdad? Se lo merece. Tercer caso de crónica negra del Torcal. El último caso de rabia documentada en el Torcal, la muerte de María, la de los Arquideos. La de los Arquideos era por el cortijo de los Arquideos, muy cerca de Villanueva de la Concepción. Yo durante mi recopilación de memoria ahora en el Torcal, yo soy un amante del Torcal, que hay muchos, estoy viendo por aquí muchos amantes del Torcal, y sabéis que los pilones del Torcal, hay pilones geológicos y pilones construidos, realizados por la mano del hombre, por las personas. Esos pilones que estaban destinados a beber el agua siempre eran cubiertos. Los pilones se cubrían porque... Porque existía verdadero pavor a contagiarse de rabia. Quien se contagiaba de rabia era una muerte segura, y más la aldea al sur del Torcal de Antequera, porque la sanidad como la conocemos hoy no llegaba al sur del Torcal. Este caso está documentado primeros de los años 70 y es el último que yo he podido documentar de rabia en una persona. María era una chica joven de 24 años, 24-25 años, casada y con niños, que se contagia de rabia. ¿Y sabéis lo que le pasa a María del Arquideo? Que es envenenada. Envenenada con el beneplácito de la pareja de guardia civil destinada al pueblo y de las fuerzas vivas del pueblo. Porque se tenía que poner en valor el bien común de la comunidad y no de la persona. A esa persona nunca se le llegó a prestar sanidad, porque para el señorito, el terrateniente de aquella época, una mujer en las faenas agrarias prácticamente no le valía para nada. Coger la aceituna de rodilla y poco más. Invertía más en un trabajador que en una mujer, así de duro. Así de duro. Y María del Arquideo, al final se le tienen que dar cantidades no tan grandes, porque la cicuta en el cuerpo humano, con unas 5 o 6 hojas de cicuta te puedes morir, y en grano, en semilla molida, todavía más. A ella se le dio grandes cantidades de cicuta. La cicuta paraliza el cuerpo, las extremidades, el sistema nervioso. Entra en coma, el diafragma se para y tiene una muerte muy plácida. María le daba la picá, lo que llamaban los antiguos la picá de la rabia. ¿Sabéis lo que era la picá? Un ataque de rabia. Espuma por la boca, la rabia, no sé si lo sabéis, el cerebro se inflama, esa persona no puede dormir, está toda la noche andando, pierde la conciencia, ya no conoce a sus seres queridos, ya en el estado avanzado de rabia. Y al final termina muriendo con ataques muy brutales, una muerte muy agónica. Y a María, antes de llegar a eso, cuando todavía tiene conciencia, le decía a su hijo: chiquito, echaros para allá, que me va a dar la pica, ahora no vení. Porque ella ya la había visto de su antepasado. Y María del Arquideo se le dio cantidades enormes de cicuta para matarla, con el beneplácito de la Guardia Civil. Yo me entero de este caso por Lorenzo, le estoy recogiendo la memoria oral. Vamos a escuchar un clip hablando de conejos del Torcal, y de los conejos del Torcal pasamos a la rabia, y de la rabia a María del Arquideo. Verás qué cosa más... A mí me han contado una cosa, yo no sé si será verdad o mentira, pero la familia esta de los hermanos Picapedreros, una vez te dieron de comer ahí con ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me invitaron a comer, porque yo pasaba por allí con las cabras. Yo era un zagal, pero pasaba con las cabras, y les sacaba una poquilla de leche para el café.
Y un día me invitaron a comer, conejos, porque entonces había muchos conejos. Yo me acuerdo que el padre le decía un rato antes del almuerzo, le decía al hijo, anda, da una vueltilla con los perros y te trae 2 o 3 conejos, porque había muchos conejos por todos lados. Y asomaba con 2 o 3 conejos. Y un día me dijo, Loredo, hoy te voy a invitar al conejo al ajillo. ¿Sabes tú lo que es? Sí, a ello, eso con su laurel, con su aceite, ¿sabes? Total, que ¿Y, yo me... ¿Y te quedaste a comer? Sí, yo me quedé a comer. Pero lo que pasó también, que ya él me echó la mollera porque le dije el padre al hijo, el que llegó con los conejos, llega esa olla que vamos a echar los conejos ahí. Llenó la frega el perro ya. La había lamido. Y yo me quedé, digo, no, bueno, hombre, porque los perros tienen baba, los perros no son buenos, porque rabian. Yo no me gustó. Total, que yo le eché un achaque, como que me iba con la cabra. No, que me dejó la cabra, hoy no voy a comer otro día. ¿Y te fuiste? Y me fui y no comí. Te dio tanto asco, ¿no? Expulsada. ¿Dónde comen los perros? Yo No soy un perrero. Sí. Yo tengo muchos perros. Pero Lorenzo está rodeado de animales. Ahora las babas de los perros no me gustan. Hombre, claro que no, eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie. Porque los perros rabian. Ahí probado el pueblo, el pueblecillo. Ahí en Villanueva. Ahí rabió una muchacha, yo no te lo dije yo el otro día. No me Una acuerdo. muchacha rabió. Sí, ¿y era jovencilla? Sí, no era muy vieja. Un cortillo que me daba al pueblo, que le dije los orquideos. Los orquideos. Los orquideos. Pues allí ¿Le mordería una perra o un perro? Hay que ver, la vida real. Un perro rabiando y ella rabió también. Y ella cuando le iba a dar a picar, ella le decía al otro, no arrimarse a mi hijo, no arrimarse a mi hora, no arrimarse a mí. Hay que ver. Y la tuvieron que envenenaron. ¿Y la mataron, Lorenzo? ¿Se murió? Claro, es que no tenía paño. No había otro, claro, que antes no había la medicina que teníamos ahora, ni había hospitales, ni había como lo que tenemos Ella ahora. estaba rabiando. Y salía espuma por la boca y todo, ¿no? Ya ves. Claro. Pues ese fue el final de María de los Alquileres. Esto fue lo primero que yo tengo de documentación sobre una persona, el último caso de enrabiado, de afectado de rabia en el Torcal, y me pongo a documentarlo. Me voy a Villanueva de la Concepción, lo que pasa es que la gente no me hablaba, me contaba, no me quería contar. Pero al final es verdad que cuando yo llego, por ejemplo, al centro de mayores de Villanueva de la Concepción, me llevé una sorpresa, porque ellos seguían mis vídeos en el canal de YouTube. Y bueno, y yo me tuve que tomar allí 2 o 3 cervezas con ellos, 4 o 5 tapas, y ya me contaron toda la historia de María de Alquileo y de alguno más que también cogió rabia en el pueblo. Pero esta sobre todo la documenté muy bien. Está enterrada en el cementerio de Villanueva de la Concepción. En fin, pero bueno, no se pone nada de la lápida de que tuvo rabia ni nada, ¿vale? Y quería traer este caso porque yo creo que nos pone en el contexto de cómo estaba la sanidad a finales primeros de los años 70 al sur del Torcal, en esa aldea y como tenemos ahora. Vamos a pasar al siguiente caso. ¿Qué ha parecido? ¿Ha gustado? Este caso es muy duro, ¿eh? La muerte de Juana la Menores. Un caso de violencia de género en el Torcal de Antequera. Los amantes del Torcal seguramente conocéis esa zona, ¿verdad? Ese es el Tajo del Espejo. Ese tajo, por ejemplo, tiene más altura que el Tajo de Ronda, para que hagáis una idea, ¿vale? Al fondo, allí muy abajo, se ve una casilla, ese es el Cortijo de Zapata, ¿vale? Ahí empieza la historia de la muerte de Juana la Menores. ¿Sabéis quién fue Juana la Menores? Una chica como la de hoy en día, de 19 años, con muchas ganas de vivir, de formar una familia, de enamorarse, de casarse, de tener un trabajo. Pero María tenía el demonio en su propia casa. Tenía un familiar que la estaba violando sistemáticamente. Este caso es muy duro. A mí me llegó mucho cuando lo documenté para el tema del libro. Y en la primavera, en los pueblos, todavía hoy en día se hace una fiesta que se llama la fiesta de la rueda. Se hace una hoguera y se canta y se baila alrededor de la hoguera y todos aportan algo. Un poquito de vino, un poquito de pan, un poquito de... Pues aquella noche, a los pies del cortijo, a los pies del Tajo del Espejo y al lado del Cortijo de la Rueda, Juana la Menores le preguntó a María de la Ánima:
María, cuando la mujer no sangra, ahí abajo está preñada, y le dijo que sí. Ahí ya quedó en shock. Juana aprovechó el ruido de la fiesta, el baile, cogió el tajo arriba por el paso de la gitanilla, los salteaderos, llegó hasta arriba, el único testigo era la luna, y terminó lanzándose al vacío. Iba a acabar para ella todo el horror, todo el sufrimiento. Ella no quería verse con el vientre hinchado, no quería, porque una mujer en los años 50 del pasado siglo, ser madre soltera era una deshonra para la familia. Y quiso acabar con todo, y se tiró del tajo. Pon la otra foto, compañero. Ese es el tajo visto de frente. ¿Sabéis cuánto se tardó en encontrar a Juana la menor? No sé si he dicho antes María, me he confundido con María de la Orquídea, perdona. 20 días. Se quedó. Se tiró, hay que tener balón, ¿eh? Se tiró de arriba del todo y se quedó en esta zona. Desde abajo era imposible de verla. Se quedó agonizando. 2 noches chillando. Se creían que era un guarro enrajado. ¿Sabéis lo que es un guarro enrajado? Todo lo que vais al Torcal vemos la raja del Torcal, ¿verdad? Pues ahí muchas veces que se quedan los animales. Habéis visto los esqueletos de las ovejas y demás, ¿verdad? Ahí se quedó María, pero no en una raja, sino en el saliente. Se creían que era un bicho. No se le hizo caso. Buscándola. Estaban buscándola, como no se dan cuenta a esos chiquillos. No, ella se quedó inconsciente, empezó a chillar las 2 noches después. Aquella noche no chillaba, ¿vale? Se quedó después. Aquella noche trataron de buscar a la madre, y lo primero que decía, mi niña, la guana, ¿dónde está la guana? Y María fue, la de la alhaja, del cortijo de la alhaja, las pilas de la alhaja, que vamos mucho por allí, ¿verdad? Lo que nos gusta el Torcal. Esa mujer fue la que dijo, a mí me ha dicho esto. Luego ya empezaron a atascarlos, pero bueno. 20 días se tardó en encontrar el cuerpo. Un cabrerillo del cortijo, estando con las cabras por arriba, se asomaba para ver la parte de la costa del mar, de Málaga, porque de ahí se ve, igual que del mirador de la ventanilla. Y cuando miró para abajo, vio un bulto. Ya estaba muerto, ya había pasado 20 días. Se tuvieron que bajar con cuerdas para sacar a Juana. Y yo me acuerdo, por ejemplo, preguntarle a los abuelos del Torcal, le pregunté a Lorenzo sobre este caso, le pregunté a muchos, y yo le dije a Lorenzo, ¿y los buitres por qué no se la comieron, Lorenzo? Y me dijo, Miguel Ángel, porque estaba con ropa, estaba vestida, por eso no se la comieron. Y pudieron salvar el cuerpo. El cuerpo estaba desfigurado totalmente. Y me gustaría, en forma de homenaje, hacer una lectura de la parte final del capítulo para cerrar este caso de Crónica Negra. Juana llegó a lo más alto del Torcal, del Tajo del Espejo, y no vaciló ni por un solo instante en encaramarse a la piedra más alta, cerrar los ojos y lanzarse al vacío. Todo acabaría, la vergüenza, la habladuría, las miradas incriminatorias, pero sobre todo la humillación de su agresor. Juana puso fin de manera drástica a su sufrimiento. En unos tiempos donde la mujer estaba condenada al ostracismo más absoluto, aquellas mujeres que cuando se armaban de valor y denunciaban los abusos sufridos eran repudiadas, castigadas y objeto de burla y risa por aquellos que debían protegerlas. Ya han pasado más de 78 años de aquella tragedia. El paso del tiempo está borrando aquellos hechos trágicos. Nunca sabremos con exactitud todos los detalles de aquella luctuosa tragedia. Los culpables que conocían el calvario por el que estaba pasando Juana jamás fueron castigados. Y el familiar que abusó una y otra vez de la joven nunca fue condenado. Soy de los que quiero pensar que sus conciencias nunca estuvieron en paz, y la imagen de Juana fallecida entre las rocas del Torcal le visitaba noche tras noche y nunca durmieron en paz. Este capítulo está dedicado a todas las mujeres que sufren y han sufrido violencia de género, y en especial a todas aquellas mujeres que le tocó vivir en un momento de la historia donde las leyes le daban la espalda. Y ahora quería pedir un aplauso para Juana la Menor.
mí me tocó mucho este caso. A mí el de Juana, cuando yo, una chica con 18 años que tuviera el violador en su casa y fuera una vez y otra, hasta que la dejaron preñar y ella por miedo que esa barriga se le notara y coger más de valor, el que ha estado allí, ve lo imponente que es el Tajo, y subirse hasta arriba en una noche, ni los espinos, nada, la freno, nada. Y subirse arriba y tirarse, eso es... Y yo me tengo que documentarlo y la verdad que a mí, en fin, me llevó. Pasamos al siguiente caso. Vamos a titularlo, bueno, se ha titulado El Lobo. El ¿Sabes aquella vez que cayó por el Tajo del Espeo? Vamos a Aquello fue otro de esos trágicos. Es que se tiró. Es que eso es lo que yo quería preguntarle, porque ahí está la duda de que unos dicen que se cayó, otros cuentan que se tiró, y la verdad que luego estuvo agonizando varios días, ¿no? Esa muchacha no estaba para tirar, o sea, la muchacha fue que se tiró, porque allí no, pues la muchacha no estaba loca, ni estaba nada, ni guapita, ni muy bien, yo la vi allí, y muy bien. Y esa muchacha fue que se tiró. Que se tiró. Se tiró. Hay que tener valor, ¿eh? Estaba el peo porque estaba muy alto. Hombre, estamos hablando que es un tajo más grande que el de Ronda. Claro. Que es un tajo enorme. No, Se estuvo allí sillando varias noches, ¿no? tuvo 2 noches. Lo que decían allí tuvo 2 noches, porque se perdió y claro, estuvieron buscándola y con el estado tan grande no sentía los chillidos, porque entonces no había ganaderos allí. Yo me enteré luego después de cuando ya la sacaron y eso, pues la sacaron por los atentados que hubo que meter, porque estaba muy grande y hubo que sacarla, meter amarrado y sacarla y ya estaba muerta. Jo, pobrecilla. Y muchos hemos dado ahí de los menores y Qué pena. eso es. La crónica negra del Torcal. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. El Lobo, el asesino en serie del Torcal. ¿Sabéis lo que es eso? Es una cueva. Esa es la cueva, la guarida del lobo. No sé si la conocéis, los torcaleros. Yo he estado allí, la verdad que se respira un ambiente un poquito malo. ¿Pero quién fue el lobo? El lobo fue un confidente de la Guardia Civil, que se ganaba, nos tenemos que poner en el contexto de la posguerra, ¿vale? Sabéis que el Torcal fue el frente noroccidental de la defensa de la ciudad de Málaga. En el Torcal todavía hay trincheras, en el Torcal se estuvo 8 meses aguantando los asedios de las tropas nacionales, las tropas republicanas, ¿vale? Pues cuando hacen el ataque final, lanzan a los grupos ligeros de infantería italianos y las tropas regulares llamadas los moros, con el miedo que se le tenía, aquella violación y todo, en fin. Yo soy de los que pienso que la desbandada no empezó en Málaga, empezó en el Torcal. Durante 8 meses el Torcal estuvo recibiendo a multitud de personas que venían represaliadas de otros pueblos de la comarca de Sevilla, de Granada, de Musamá. Y cuando el Torcal cae como frente de guerra, ahí empieza la desbandada hacia Málaga y literalmente siguen a Almería. Eso de que hablamos siempre de la desbandada en Málaga, para nada, la desbandada empezó en el Torcal de Antequera. Y eso está totalmente demostrable. Bueno, el lobo era un señor del Valle de Aldalají, del pueblo cercano del Valle de Aldalají, y era un confidente de la Guardia Civil. Sabéis que después de la guerra se quedan los llamados maquis. A mí no me gusta decirle maquis, esos son los guerrilleros que se quedan de los milicianos republicanos escondidos en el Torcal Alto. Allí se quedan. Y los últimos casos, casi hasta los años 60, los 3 hermanos Benítez que se quedan escondidos en la cueva del Tinterillo, que luego se encuentran sus enseres personales en la cueva del Tinterillo. Hasta los años 60 prácticamente quedaron unos 8 guerrilleros en el Torcal de Antequera, ¿vale? Pues este señor, el lobo, era un confidente de la Guardia Civil que su trabajo era ir ganándose, porque claro, la Guardia Civil si entraba al Torcal o era recibido a tiros arriba o se escondían y no había manera de cazar a esos guerrilleros. Pues este señor se hacía pasar como un cabrerillo, un zapatero más bien que arreglaba la alpargatilla de aquella época y se ganaba la confianza de ellos. Sabía su rutina, cuando bajaban a por agua, cuando bajaban a un cortijo a pedir comida,
Y en esos momentos exactos es cuando él lo asesinaba a sangre fría, él incluso se encargaba de hacer enlace con ellos, con sus familiares que todavía quedaban en las aldeas, ¿vale? Y fue matando a un montón. Y cuando no los mataba él, daba el aviso a la Guardia Civil para que estuvieran en un punto exacto de la sierra, tal día, tal hora, para cazarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto al final, los guerrilleros no son tontos, lo descubren. Y se queda ya prácticamente sin poder tener beneficios, contrapartida por matar y seguir matando guerrilleros. La Guardia Civil hacía la vista gorda en sus negocios, de sus fincas, de sus juegos, de su extraperlo, de su contrabando, y a cambio él le ofrecía a esos guerrilleros. ¿Qué es lo que le pasa al lobo? Que cruza una línea. Engaña a 2 niños prácticamente de 18 años del Valle de Aldalají y le dice que van a encontrar trabajo de manijeros en el cortijo de los Navasos. Cruzaron todo el Valle de Aldalají, por el Peñón de Vallejo, por la Oreja de la Mula, y ahí en esa cueva fueron donde durmieron esos niños aquella noche. Él tenía la escopeta escondida muy cerca y a alta hora de la madrugada lo encañona durmiendo y los dispara a sangre fría en el rostro. Los desfigura y lo termina de desfigurar con la culata de la escopeta. Luego coge una pistola Astra, que es la pistola oficial de la Guardia Civil en aquella época, y le da varios disparos en el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una vuelta más de tuerca. Él se va para el cuartel, avisa a su amigo de la Guardia Civil, esto está hecho el trabajo, y ¿sabéis lo que hace la Guardia Civil? Lo podéis ver en la hemeroteca. Lo anuncia como el asesinato de 2 peligrosos anarquistas en el Torcal de Antequera. Y se cuelga la medalla. Enseñan los balazos y las caras desfiguradas porque se cayeron por un tajo. Nunca fueron enterrados en el Valle de Aldalají y se entierran en la fosa común del cementerio de Antequera. La gente sabía aquello. Empezaron a atascarlo. ¿Y sabéis lo que le pasó al lobo? Que fue repudiado por sus vecinos. Os voy a leer el final del capítulo. Después de realizar este hecho atroz, el lobo durmió plácidamente hasta el amanecer, con los primeros rayos de luz. Enmascara toda la escena del crimen, dando a entender que los 2 pobres infelices formaban parte de los llamados maquis, la resistencia franquista. Acto seguido acudió al cuartelillo de la Guardia Civil para informar del hecho. Aquellos mandos le dieron un giro más a la luctuosa historia y se acreditaron ellos el abatimiento de los 2 jóvenes. Para entonces la información oficial llegaba tarde y el pueblo, la aldea cercana y cortijo, corría de boca en boca la información de que el verdadero criminal fue el lobo. Contaron que la justicia realizó un rápido juicio sumarísimo, donde los jóvenes fueron acusados de peligrosos y radicales anarquistas. Sus cuerpos se enterraron en el cementerio local de Antequera y no en su pueblo natal, por miedo a que se convirtiera en un referente de la injusticia y la sinrazón. El lobo fue recompensado, los mandos recibieron medallas al valor y demás honores, pero el pueblo, los vecinos, los lugareños del Torcal jamás olvidaron. El tiempo pasó y al lobo lo apodaron el asesino. Fue repudiado por sus vecinos y jamás encontró una mano amiga. Cruzó la línea de lo irracional, del engaño, de la avaricia, del crimen, y su pueblo jamás se lo perdonó. Esa es la historia del lobo, el asesino en serie del Torcal. ¿Qué os parece? Dura también, ¿verdad? Aquellos 2 pobres. Bueno, la 8. Vamos muy bien de hora. Vamos por el último capítulo. Crónica Negra del Torcal. Podríamos estar 3 horas de conferencia, ¿eh? Y nos vamos a pasar con uno de los hechos más trágicos y más silenciados en el Torcal de Antequera. El asesinato del matrimonio francés. La mañana del 7 de octubre, que lo hemos tenido hace muy poquito, ¿verdad? El 7 de octubre, el día de la Rosario, de 1974, la tragedia y el horror se hacen presentes en el Torcal de Antequera. Un matrimonio francés que se encontraba en la Costa del Sol veraneando,
le dice otro matrimonio amigo holandés: iros a un pequeño pueblo del interior de la provincia que se llama Antequera, vais a ver unas cuevas prehistóricas, vais a ver multitud de iglesias, un patrimonio que tiene increíble, pero sobre todo vais a ver algo único, un paisaje cástico, vais a ver algo que le llaman el Torcal, que es increíble. Aquel matrimonio de 53, 54 años respectivamente se van para el Torcal y no sabían que iban a encontrar la muerte. Esa es la única noticia que se da en la prensa local de Antequera. Tenemos nuestro Sol de Antequera, ¿verdad? Nuestro periódico local, y ahí se habla de fue encontrado el presunto autor, crimen en el Torcal, muy poquito, nos hablan muy poquito, ¿vale? Y prácticamente a nivel nacional solo he encontrado en La Vanguardia una reseña de ese asesinato atroz. ¿Cómo se produce ese asesinato? Ese asesinato lo realiza un joven de 19 años del Cortijo La Soza, Francisco. Tiene una discusión con un vecino, era conocido porque era un poquito especial, con un carácter muy fuerte, discute con el vecino, discute con el padre, pero esta vez la discusión llegó un poquito más allá, porque prácticamente al padre le pegó, le quitó la escopeta y se fue a Torcal. El padre dio el aviso a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil se lo tomó un poquito como, es una rabieta, tranquilo que no pasa nada, que no va a pasar nada, y al final pasó y bastante. Os voy a contar la cronología de los hechos de los 3 días. Estamos hablando que la discusión del padre es el 4 de octubre, ¿vale? Y la tragedia, el asesinato, es el 7 de octubre. Os voy a contar un poquito de la cronología antes del asesinato. En los días sucesivos de la desaparición de Francisco sucedieron extraños hechos en la sierra, que con posterioridad fueron atribuidos al joven perturbado. En la mañana del 5 de octubre, a un grupo de jóvenes escolares que visitaban el Torcal le fueron sustraídas varias mochilas con bocadillos y bebidas. En la madrugada del 5 al 6 de octubre intentaron forzar la puerta de entrada del antiguo albergue, que hoy es el centro visitante del Torcal, ¿vale? Los antiguos le llamaban el Charlet, ¿vale? Y el día 6, uno de los cabreros que careaba, que era de la familia de los Patarra, que por eso yo cojo esta información, me lo cuenta Paco Patarra, ¿vale? Le sustraen varios chivos. ¿Sabéis lo que hizo con los chivos este señor? Mutilarlos y dejarlos colgados por puntos del Torcal. Cabezas cortadas, piernas. Se le había ido la cabeza totalmente. Totalmente. El padre reúne a Ramiro lo conocéis en Antequera porque cuando había alguna propuesta, algo que no estaba bien al sur del Torcal, iba con su burro siempre a la puerta del ayuntamiento. No sé si acordáis de Ramiro, con el burro. Iba Ramiro, iba el Tabango, que salió en este vídeo, Lorenzo el Caqui era el guardia del Torcal. Lorenzo solo ha salido del Torcal para hacer la mili, ¿vale? Pero no había manera de dar con Francisco. Francisco se conocía al Torcal como su palma de la mano. Se escondió por las cimas, se escondió por las cuevas, en fin. El día 7 de octubre, esa familia llega al Torcal. Ellos eran desconocedores de que allí había un señor con una escopeta. La Guardia Civil no había dado cuenta y lo único que estaban buscando eran los pastores del Torcal. Y los lugareños y algún cantero que también, la mosquita no vea, que también se arrimó a aquel grupo de gente que quería intentar casar a Francisco antes de que pudiera hacer algo, y al final lo hizo. En el Torcal, en la ruta verde, hay una zona que antiguamente se podía leer Bate, luego se puso VC, ¿vale? Para que la gente allí orinara y demás. Eran los tiempos de antes. ¿Vale? Pues ese señor se escondió allí porque vio de venir al matrimonio. Y tal como viene, le sale al paso. A la primera que mata es a la mujer. La encañona en la cara, no le da tiempo a decir absolutamente nada y le dispara a bocajarro en la cara. Cae para atrás, una escopeta de cartucho lanza a una persona a unos cuantos metros.
el impacto es brutal, y tal como le dispara, coge la escopeta, encañona al marido y lo desfigura. Luego le vuelve a disparar en la cara, descargó la canana, descargó los cartuchos que se encontraron luego, entre 10 y 12 cartuchos. Aquello fue un horror, aquello fue la sin razón, porque mata a ese matrimonio francés, que era eso, en fin, era una locura, una locura. El padre estaba en el albergue con el grupo, estaba avisando al guarda del Torcal, los guardas del Torcal, que si encontráis al niño, avisad que está con la escopeta. ¿Sabéis lo que gritó el padre cuando puso las explosiones, los disparos? ¡Mi escopeta! Lo que pasa es que el Torcal se eco, ¿verdad? Todo lo que hemos estado allí, y aquello se perdió en unos minutos increíbles. Fueron corriendo a buscarlo, no lo encontraban, ya se da parte a la Guardia Civil de nuevo, vienen, ya estaban allí los cuerpos, Torcal se cierra, viene Guardia Civil de Granada, de Málaga, se cierra por completo, se blinda. Ni entraba nadie ni salía. Imaginad el pánico en el Torcal, que el día era un día normal. El Torcal era el boom turístico de la Costa del Sol. Estábamos con un recién albergue abierto al público, construido, que vino Fraga a inaugurarlo, ¿vale? Con la carretera de acceso flamante al Torcal. Y aquello estaba lleno de turistas. No como hoy, que está muy, muy lleno, no vamos a decir otra cosa, demasiado lleno. En fin. Pero aquellos fueron momentos horribles. Se cruzó con más turistas. No más que lo disparó. Los grupos del colegio de los niños, imaginaron, aquello era un pánico. Llegó la noche y no había manera de encontrarlo. Dale ahora el vídeo. ¿Qué puede contar del asesinato del matrimonio francés? Ya usted, yo estaba de obra, me acuerdo, en el Cortillo, en el Alto Teatro. No, por la noche. La noche los perros ladraban mucho. Y salí y veo un bulto a la vera del huerto. Yo dije, es un becerro que está saliendo de la tierra y se va a comer el huerto. Y empecé a andar hacia el bulto, andando. Y cuando ya estaba, como de aquí a eso, veo apuntándome con una escopeta. ¿A usted también le apuntó? Apuntándome con la escopeta. Era un vecino del Cortijo de las Hojas, ¿no? De buena gente. Que no estaba bien de la cabeza. Yo no estaba bien de la cabeza, claro, yo me creí que era un becerro. Como estaba muy oscuro, la noche muy oscuro, me acuerdo que había un partido de puñetazos. Sí. Y yo viéndolo. Y venga a ladrar los perros, y claro, estaba sentado por encima de la esquina del Cortillo. Estaba allí sentado. Y veo el bulto y me venga arrimando, hasta que estaba ya como de aquí. Cuando veo y veo apuntándome, dice, ¿tiene usted su copetito que hay usted casado? Venga usted allí y se queda usted. Y mañana se va usted ya de noche en la casa. No me tengo que ir a ningún lado. Pues la escopeta la tenía hacia al lado y tenía una cadena de cartucho allí. Total, yo empecé a hacerme para atrás, a retirarme hacerme para atrás, para yo así me podía ir. Claro. Y se me mata a mí. Y entonces se levantó, a yo salirme para irme para la casa, se levantó y pidió la escopeta y se fue. Por allí para allá estuvo allí los olivos míos durmiendo poca noche. Y los civiles buscando, los civiles se quedaban allí. Lo estuvieron buscando la Guardia Civil, el padre de él. En la sierra estuvo metido en la sierra. Y entonces, mira qué casualidad, que la mañana que mató al matrimonio francés. El matrimonio francés, pues pasó el padre buscándolo y otro hombre. Y me preguntaron, digo, aquí están los olivos durmiendo, está la cama ahí y eso. Pero vamos aquí, esta mañana no se ve. Se va el hombre para la sierra y cuando antes de llegar donde me mató a ellos, sintió los tiros y dice, esa es mi escopeta. Y era la escopeta del padre. Y me lo mató allí en una vereda así. Y aquellos días fueron de incertidumbre total, ¿no? De mucho miedo, ¿no? ¿Sabes que estaba aquel hombre allá con la escopeta allí? Claro, porque eso no sabía lo que iba a hacer. Claro. Yo un día ya, porque Agustín Zurita era abogado. Eran muchos de los Blasques de aquí. Porque la madre, no sé cuál, había sido la ama de leche, en fin. Que total, que la mediación de los echaron.
Estuvo nada más un año, 2 en la cárcel. O sea, y vino allí y estaba cegando ver salir por debajo con otros. Y vinieron, yo cuando lo conocí, me entró una clase de frío. Ya ves. De verlo, de lo que... Entonces, este hombre... Me mató porque no quiso. Claro, este musaso, porque era un musaso joven. Este musaso pagó muy poco de cárcel por el asesinato, ¿no? Pues sí, es que era una familia buenísima. Y una gente sin derechos de ninguno, de ninguna clase, ni nada, o sea, que el pobre se le fue la cabeza. Y le dio la escopeta y una canona de cartucho, y se fue allí y estaba sentado. Parece que lo estoy viendo sentado. Y yo arrimándome, yo creyendo que era un becerro. Claro. Y entonces come el muerto. Y el becerro era chico. Y yo me arrimé y lo vi y veo la escopeta. Y la escopeta allí al lado. Digo, usted es un competito, ¿no? Yo le decía de usted, como lo conocía. Y dice, sí, venga usted para la casa, de que usted está, yo me creí que era un casado. Venga usted para la casa, dice, que usted esta noche ni mañana, de noche cuánto hace. No, no me queda en ningún lado. Y diciendo eso me voy yo para allá a la cama, y él salió para arriba y se fue. Y dormió en la era de una casilla que había allí. Entonces ya tuvo unos pocos días, lo vimos correr de la sierra para correr para su casa. Y ya allí lo pillaron. Ya lo pilló allí la Guardia Civil, ¿no? Lo pilló la Guardia Civil. Hay que ver, qué momento. La Guardia Civil, como no era capaz de darle casa, ¿sabéis lo que hizo? Que levantó el cerco. Y sabía que el asesino iba a volver a su casa. Quitó todo el despliegue y en la casa se metió toda... ¿cómo podría ser? ¿Una cuadrilla? Sí, una unidad alto improvisada, entre comillas. Exacto, de Málaga, especializada, y lo esperó que llegara a la casa. En la casa lo apresaron. Imaginaros lo que la noche de Eugenio con la mujer que se despierta, le pregunta a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, ¿cómo ha pasado esto? Él no contó nada a la mujer para no tenerle susto ya a los niños, pero en cuanto llegó los primeros rayos de luz del alba, despertó a la mujer, él sale la llave a la puerta, no salí para nada, las ventanas cerradas todo, y se fue en busca de la Guardia Civil, parecía que había hasta que ya no sé allí este señor. Este señor, bueno, lo voy a explicar un poquito, se me mejor. Bueno, hay que decirte que este señor, si tuvo... Perdón, hay que decir que este señor, si tuvo tan poca pena, entre comillas, es porque tuvo un episodio de enajenación mental transitoria. A pesar del ensañamiento, para pensar una cosa, las escopetas de casa de la época solo tienen 2 tiros. Si disparó más de 12 disparos, tuvo que recargar el arma en varias ocasiones. Pero digamos que los psiquiatras de la época y aún hoy en día, pues se le diagnosticó un trastorno temporal y cumplió su pena y hoy está rehabilitado y con total normalidad. ¿Que sigue vivo? Sí, nos lo tomamos en contra por Antequera. Sí. De hecho, es una persona que está rehabilitada. Tiene su anonimato, ¿vale? Él se le perdonó, pero se puede ver por Antequera que pasé por Antequera, formó una familia, pero bueno. Yo me pongo a investigar un poquito más y digo, a ver, ¿dónde pagó él la condena? ¿Sabéis dónde pagó la condena? En el Hospital Civil de Málaga. En el psiquiátrico, la Casa de los Locos, como le llamaban en aquella época, ¿vale? Os voy a leer un poquito del final del relato. Contaros que el desafortunado matrimonio francés eran padres de 3 hijos, los cuales junto a otros familiares viajaron hasta Antequera para la repatriación del desdichado matrimonio. Las autoridades locales le ofrecieron toda la ayuda posible. Se custodió el coche Citroën Tiburón todos los días que permaneció en el aparcamiento del Torcal. También se localizó el bolso de la difunta señora Marcel, el cual estaba escondido junto a la escopeta en una gruta del Torcal. El joven Francisco fue ingresado en el pabellón número 21 de psiquiatría del Hospital Civil de Málaga. Durante su estancia en dicho centro, las muestras de arrepentimiento sobre el acto inhumano que cometió fueron diarias. No pasó ni un solo día que no pidiese perdón. El diagnóstico, agarraron, que viene en curva, de los facultativos fue al menos algo curioso. Enfermedad de carácter nervioso hereditaria. Parece que se comió algo de allí de Torcal. Enfermedad de carácter nervioso hereditaria. Bueno, eso fue. Para dejarlo en libertad. No llegó a pagar ni 4 años. El equipo médico del hospital le dio permiso para hacer trabajo
Claro. En fin. El equipo médico del hospital le dio permiso para hacer tareas de mantenimiento con los trabajadores del hospital. Yo me entrevisto con uno de mantenimiento que lo tuvo a su cargo, un señor de mantenimiento de la Hospital Civil, que ya está muy mayor, donde está jubilado, y la verdad que tenía miedo cuando se lo ponían a su cargo. ¿Vale? A modo de trabajo para intentar una recuperación del joven, procurando que su mente estuviese distraída. Eso es lo que nos dice el informe oficial. ¿Vale? Esto de ser investigado en España es un rollo. El tema, yo de verdad, los políticos, criticamos a América, criticamos a Estados Unidos, pero allí pide algo y te lo mandan. A las 24 horas. Aquí pide un documento, no, la ley de derecho de propiedad del dato, y no diga el nombre porque es que es una locura, que bueno, aquí hay investigadores, ¿verdad? A no ser que te vayas a las actas del Cabildo y poco más, que están públicas, pero como pida un documento de hace 20 años, todavía no, está privado. Una crítica que yo hago. Francisco estuvo ingresado alrededor de unos 4 años, hasta que Paul intercedió por él una familia de alto abolengo y con raíces provenientes de la nobleza antequerana. El padre trabajaba en las tierras de esta familia y la madre había sido, lo habéis escuchado, ama de leche. ¿Sabéis lo que es eso? Que los niños no tomaban la leche de la señora porque se le podía estropear el pecho y tenía una ama de cría para que tomara la leche. Como la familia se portó muy bien, él ya más o menos estaba curado, pues el marquesado de Cauce, las marquesas de Cauce intercedieron por él para ponerlo en libertad. Se convirtió en una persona totalmente diferente, nunca se le conoció una voz más alta que otra, formó una familia y hoy en día vive como una persona más totalmente integrada en la sociedad. Y muy seguramente todos los días recuerde con arrepentimiento aquellos hechos luctuosos de los que fue protagonista. Y con esto cerramos este caso de las tragedias y crónicas negras del Torcal. ¿Qué os ha parecido? Los torcaleros sabéis conocéis este sitio, ¿verdad? Por ahí se encontró la escopeta y el bolso, la parte de abajo, ¿vale? Estamos en el turno de ruego y preguntas. ¿Queréis hacer alguna preguntilla? ¿Queréis intervenir? Venga. Compi, el micro por allí. ¿Qué tú tienes? Oh. Llevamos hora y media contando historias. ¿Queréis más? Yo improviso, ¿eh? Yo tengo una recopilación. Yo creo que hará un turno bonito de ruego y preguntas, que cada uno pregunte, ¿verdad? Hemos hecho un repaso a la crónica negra muy bonita, ¿eh? Sí. Ponte lo que se escucha. Los compañeros que llevan desde las 8 de la mañana aquí, ¿eh? También tenemos que mirar por ahí. Sí, mi viaje, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, en propósito, yo he leído libros, pero me quedé, que lo he leído por suerte, otra vez el libro tuyo. Y por suerte, de todo lo que has contado, se me quedó también en la cabeza aquel matrimonio que la mujer estaba embarazada y fue a dar a luz y se encontraba sola porque el marido estaba fuera con el paso. Y a esto que se encontraba sola, estaba dando a luz y entonces se le presentó una mujer vestida de negro. Que la tenemos en la iglesia de los Remedios. Su cuerpo está momificado, está Marina Alonso, la beata Marina Alonso, y se presentó en el Torcal de Antequera. Es un relato muy bonito, lo que pasa es que no lo voy a llamar de crónica negra, sino para otra conferencia de esos extraordinarios que se han producido en el Torcal, porque se apareció y la ayudó, la agarró de la mano, la acompañó durante el parto. Pero luego lo que ella no sabía es que se la iba a encontrar, ¿verdad? Muy cierto. Esa historia la contaba mi madre, que está descansando. Esa historia me la contó mi madre, la contaba en mi casa mi madre y mi abuela, de toda la vida. Se la conté a mi abuela, Miguel Ángel, esta historia de la beata Marina. Oye, pues vamos a mirar a ver. Y encontró a la familia que efectivamente había recibido la ayuda de esta persona. ¿Y el lugar donde parió? Hombre,
Yo creo que no era la Beata María Redonda, que era alguien que se tropezó con este caso de la mujer en el parto, la ayudó y como no quería ser buen samaritano, no quería que esta mujer le agradeciera nada, pues simplemente le dio una identidad falsa, una dirección, María Alonso, calle Infante Don Fernando, calle Estepa, tal. Yo qué sé, pero no lo sé. Yo quiero pensar que se le presentó la Beata María Alonso. ¿Qué queréis que os diga? El Torcal tan místico, tan mágico, tan increíble, ha sucedido de todo, que ¿por qué no? Hombre, yo sinceramente, ojalá, pero tengo que mirar la solución más es la navaja de ojo. La aplicación más normal es la real, ¿no? Pero bueno, ya lo contaremos en otra el conferencia. Torcal es milagroso y la Beata María Alonso también. Tienes que escribir otro libro. Estoy en ello, lo que pasa es que no puedo dar más. Oye, cuéntanos cuando estuvimos hablando con el tarango, cuando estuvimos... Micrófono. No, lo vas a contar tú. Por ahí también se ha pedido, espérate, por ahí también se ha pedido, pásaselo a ella primero. Cuando el tarango se pierde y el pelillo lo lleva a la moto. Ah, uff. Cuenta eso, eso es chulo. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Santiago y soy aficionada a la escritura poética y quiero relatarle lo que le sucedió a mi abuelo al sur de Torcal, concretamente en las orejas de la mula. Y como la forma de hacerlo es así, en un poema. Venga. ¿Cuánto me impresiona ver esas dos cumbres de sierra respetuosa y callada, las orejas de la mula, desnuda en la madrugada. Desnudez solo cubierta por la tenue luz de la luna, esa luna con la que ellas nos bañan en las noches claras, esa luz que el sol le tiene prestada. Las orejas de la mula, firme, altiva, por las que el tiempo no pasa. Ellas dieron cobijo a su pesar a unos bandoleros pillos que en caminos asaltaban. Las orejas de la mula, en las noches de silencio, cuando tan solo la luna las abraza, rememoran la historia que en su memoria tienen guardada. Y se acuerdan que una noche en la que todo parecía estar en calma, hubo unos hombres maleantes al acecho de un caballero en su jaca. El señor que tranquilo cabalgaba no era otro que mi abuelo, que a lomos de aquella jaca traía envuelto en un pañuelo todo un año de cosecha para mantener su casa. Mi abuelo, que era un hombre de valor, entregó sin resistencia el pañuelo ante el brillo de una faca al ver la amenaza de muerte en unos ojos traicioneros. Segura estoy de que en aquel momento vuestras piedras de rabia e ira temblaron, impotentes ante aquel acto tan violento, vil, cruel y despiadado. Y sé que por entre esas piedras lágrimas de dolor brotaron cuando supieron que aquel acto de vileza tuvo un final tan amargo. Mi abuelo, Juan Santiago Lobato, como consecuencia de este episodio, perdió la salud y desde aquel día su vida se fue apagando. Solitos quedaron sus hijos, solita quedó su esposa. Ya no pudo por más abrazarlo. Cuánto dolor. Por un puñado de dinero, en aquella fría madrugada, unos crueles bandoleros con sus actos provocaron. Las orejas de la mula se miran una a la otra mientras van rememorando y aún se llenan de tristeza al recordar esta historia bajo la luz de la luna, desnuda, sin cal ni canto. Muy bonito, muy bonito. Otro hecho trágico, otra crónica negra. Por aquí nos están pidiendo el micro, compañero.
Pídelo tú, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, felicidades en primer lugar, Miguel Ángel. Gracias, Fernando. Ya es la segunda vez que llena este espacio, con lo cual me parece que es algo muy meritorio. Y tú has dicho ruegos. Los ruegos se hacen en junta directiva, en asamblea. Y sí, más o menos. Es que yo te voy a lanzar a un nivel bastante alto, porque tú conoces bastante el Torcal. Entonces, si no se termina de conocer nunca, esa es la magia del Torcal. Los que vamos para allí decimos que una vida no lo va a conocer, los que vamos algo, ¿no? Si tú fueras alcalde de Antequera, ¿qué harías por el Torcal, Miguel Ángel? Es que no haría una cosa, haría 1000 cosas. Cuéntalas. Desde empezar a arreglar el asfalto de la carretera, que se van a quedar cosas allí clavadas, ¿eh? Hay zonas que, en fin, el quitamiedo, hay que arreglarlo. El control de acceso. Poner una normativa de visita para los autocares. Tú no puedes llegar allí que haya un día 14 autocares en un día de semana normal. Ponerle guardia, vigilancia, hacer por primera vez una, no sé cómo explicarlo, sino una investigación arqueológica de todas las zonas del Torcal, porque lleva siendo habitado desde época neolítica y solo se ha centrado las investigaciones arqueológicas del Torcal en la Cueva del Toro, cuando tenemos necrópolis árabes, tenemos castillos, tenemos zonas cantariles de poblados de siglo finales del finales del 15 más o menos, en fin, es que tenemos tanto y tanto y tanto en el Torcal. Por cierto, la conferencia que daremos en noviembre va a ser de los hallazgos insólitos encontrados en el Torcal. Pasa un poquito, compañero, la foto. Os vais a quedar con la boca abierta. El cuchillo del Torcal. Eso será, creo que es el 7 de noviembre. Ya os lo anuncio aquí hoy a vosotros, ¿vale? Una pieza excepcional que se lleva a Madrid al director de Cuchillería del Ejército Español, Álvaro Soler del Campo, y los data con una datación finales del 17, primero del 18, una pieza que no se puede datar porque no hay comparación. Se encuentra en el Torcal de Antequera y no está en el Museo Municipal, es una pena. La aduana lo ha pedido de Málaga, pero eso no es para que esté la aduana de Málaga, eso es que para que esté en el Museo Municipal de Antequera. Tiene metales nobles de plata y oro. Pasa, compañero. Mirad, la hojarasca grabada. ¿Cuánto misterio habrá todavía en el Torcal? ¿Cuánto misterio? Una pieza única que la encuentra otro enamorado de la sierra. Javier Escobar, haciendo una modalidad que se llama crestear, que se juega la vida, y va cresteando en una tronera de la Guerra Civil Española. Muy cerca de esa tronera, ve que le hace un destello. Y dice, ¿eso qué es? Y se encuentra el cuchillo del Torcal allí. Una pieza que sería increíble. Por ejemplo, el antiguo alcalde de Antequera, Jesús Romero Benítez, él dice que, bueno, el dictamen de Álvaro Soler del Campo termina diciendo que es pieza de exposición. Y Jesús Romero, que también coge esta pieza, la estudia como experto en arte que es, fue director de bienes culturales de la Junta de Andalucía, en fin, un amante del barroco, dice que es pieza de exposición. Y esto lo tiene un particular, es una pena que no esté en el Museo Municipal de Antequera, es una verdadera pena, yo no llego a comprenderlo. Ya contaré un día los trámites, bueno, el día de la conferencia lo contamos, a ver si para el día de la conferencia está en el museo. En fin, pasa. Mirad, el dios El, la representación del dios El mascarón ibero-fenicio del Torcal, con muchas características orientales, ¿verdad? Esa estrella de 8 puntas que aparece y que la historia nos dice que la encuentra Federico Gómez Llueca en 1926 y es totalmente mentira. La encontró Euda Marte en 1906 en una expedición de la Nature, de aquella revista de geología, biología, arqueología, y vienen y hacen una expedición en Antequera, en el Torcal. Por ejemplo, visitan también estos dólmenes. Y Euda Marte es el primero que dice, por ejemplo, que el dolmen de Menga es el dolmen más grande del mundo. Siendo como son los franceses, ¿eh? Y dice, los dólmenes de la Bretaña, los menires de la Bretaña no tienen que ver nada con lo que tenemos aquí, con lo que tenéis aquí en Antequera. Aquí tenéis algo que es insólito. Tú, dale, compañero. Mira, hace un reportaje fotográfico
del Torcal de Antequera en 1906 espectacular. Los torcaleros que están aquí sabrán que aquello que se ve al fondo es la casita de Juan González Rubio, ¿verdad? Mirad cómo estaba habitada en aquella época, con su cubierta vegetal, mirad un cantero, mirad dónde estaba el mascarón, dónde lo traen, y lo ponen ahí para fotografiarlo, dónde lo pueden traer Euda Fresmarte. Lo que pasa es que luego el geólogo que lo encuentra en 1926, pues se da la autoría, ¿vale? Federico Gómez Llueca dice que, bueno, él recibe una pensión para estudiar en Francia, y ¿sabéis dónde estudia? En la Universidad de Lyon. ¿Y sabéis cuál fue su maestro? Euda Fresmarte. Y le dice, vete al Torcal, que vas a encontrar una pieza arqueológica excepcional en tal zona. Lo que pasa que es, se pone su medalla, y esos son los egos de los arqueólogos y demás. Y nunca contó la verdad, nunca dijo que Euda Fresmarte lo había encontrado. Él no sabía que luego un señor que de aquí de Antequera, que nació en una familia muy humilde, que le gusta mucho la investigación, iba a descubrir la verdadera historia del mascarón iberofenicio. Lo que es una pena que si nos vamos al catálogo municipal de Antequera, nos dice que esa pieza es una pieza de piedra caliza encontrada en la Sierra del Torcal por Federico Gómez Llueca, y luego pone ubicación desconocida. Desapareció. Entró y se teletransportó a otro. Hay fotos expuestas en el museo, ¿eh? Lo que pasa es que parece ser que en la década de los años 70 se pierde esa pieza. Esa pieza seguramente yo le estoy siguiendo la pista y estará en una familia alemana. Una colección privada. Igual que nos quitaron grandes menires de la Peña de los Enamorados, los ingleses. Eso ya os contaré la historia. En el Tajo Colorado, donde están las pinturas esquemáticas que representan antropomórficos o mórficos, allí nos quitaron grandes menires que fueron llevados, y grandes estelas con dibujos. Aquello sería un altar del Neolítico. Y se llevan en burra hasta la vía del tren y se lo llevan para Inglaterra. Y están en Inglaterra. Se ha abierto una vía de investigación gracias a Francisco Tobar Luque, un señor de 92 años. Por eso hay que recoger la memoria ahora de esas personas, porque dan muchas pistas. Sigue, compi. Ese es el mascarón, otro mascarón que se encuentra, que está en los sótanos del Museo Municipal, que es el que se pone, a ver si he colgado, pasa a ver si está la otra foto. No está, dale para atrás. Vale, ese es el que se encuentra, el que se pone para reemplazar cuando se quita el otro, a ver si da el pego, no se nota. ¿Vale? Está hecho en piedra caliza del Torcal, también tiene su historia, ya lo contaremos en la próxima conferencia, todo esto. En fin. Y bueno, sigue compañero. Mira, otra pieza excepcional, el cuenco neolítico encontrado no en la Cueva del Chirri, como nos dijeron, sino en otra zona, en el Arrio del Arriero. No voy a dar más pistas, ya lo explico el día de la conferencia. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, el amigo Juan quiere que cuente cuándo el talango se pierde en el Torcal. El talango estaba con su cabra en la sierra, le entra la montera. Pero la montera que el día venía de nieve y empieza a nevar. Y él coge el perrillo, se va, lo coge en brazos, se mete el perrillo aquí, debajo de la chaqueta, para que no le dé la nieve, y empieza a andar. El talango nació en el Torcal, solo los dientes en el Torcal. Y se pierde, por eso la montera, yo digo que el Torcal es un lugar muy peligroso. Y se pierde mucha gente. Hay una media oficiales que llegan conectadas con el 112 de unos 120, 130 personas que se pierden al año en el Torcal. Luego hay otra media que nos llevamos los torcaleros para arriba, ¿verdad? Hasta el centro de visitantes. No, es que me he perdido. Te empiezan a pegarte voz y está el hombre o la mujer por allí metida por un medio de un agrio. Digo, ¿dónde hay esta criatura? Y nos la llevamos hasta el centro de visitantes. Esa es la otra estadística que no es la oficial. ¿Vale? Pues el talango se perdió. Empezó a andar, se metió allí por los hoyos de Cananea, allí para adelante, Duarte, todo aquello, y se perdió totalmente, estaba totalmente desorientado. Es que no sabía. Se le echa la noche encima y ¿sabes lo que hace? Que suelta al perro y le dice, llévame hasta el carril, que yo me quedo aquí. Yo venía con ropa preparada para pasar la noche nevando y busca la motillo para tener el carril de los canteros, ¿vale? 6-7 kilómetros por delante, ¿eh? Y el perrillo esquivando toda la raja, la nieve, pues la nieve está la raja tapada del Torcal y no se ve. Lo puso en la punta del carril. Y el talango se le saltaba las lágrimas cuando me lo contaba.
recordando su perro. Mira, Ángel, que si no le hacer por el perro, que yo me quedo allí, que me muero. Otro que pasó un modo de tiempo regular. Otro que pasó también canuta fue Lorenzo. Lorenzo, por cierto, está muy malito en el hospital. Se está debatiendo entre la vida y la muerte. El último ermitaño del Torcal, que lo hemos visto aquí en algún vídeo. Tiene ya unos 23 años y hoy me ha llamado su sobrino, que seguramente está muy mal. Se va a ir uno de los últimos referentes de la memoria oral del Torcal. Es una pena. Yo le hice un vídeo homenaje que se volvió viral. 100.000 visualizaciones, Juan, pudo tener 90 y tantas mil, ya por 100.000 ya. Llevó el nombre de Antequera a todos los países. Vinieron gente de Madrid, de todos lados, a hacerle entrevistas, fotografías. Hasta luego, familia, gracias. Es la hora normal, si no vamos a ir ya. Hice un artículo en el Fútbol de Málaga, otro en el Zoo de Antequera, y el artículo lo terminaba pidiendo, hombre, este hombre necesita un esfero, algo, un reconocimiento, que lleva toda la vida en el Torcal, se ha enfrentado a los furtivos, lo han encallonado con la escopeta en el pecho, para matar a los Maso Montero, ha defendido. Y solo salió del Torcal, ¿sabéis para qué? Para hacer la mili, volvió y venía de la mili y lo metieron de guarda en el Torcal. Y de ahí fue muriendo su familia, lo podéis ver en un vídeo que yo hice en el canal de YouTube. Y al final se convirtió en un ermitaño sin quererlo. Eso, lo mismo ahora pongo el teléfono, los datos y me llega el mensaje de que ya ha fallecido. Dios quiera que no, pero bueno. En fin, yo le tengo mucho cariño a Lorenzo. Lorenzo es una persona de la grande del Torcal. Muy humilde. En fin. Y nunca se le ha hecho nada. Ni un homenaje, ni nada. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Os habéis quedado contentos con la conferencia? ¿Os ha gustado? Bueno, pues vamos a darle un abrazo a Lorenzo. Gracias y gracias por venir a esta conferencia, por llenar un salón de actos. Si queréis, nos vamos a una foto colectiva, nos ponemos aquí por donde sea que lo va a hacer el compañero. ¿Cabremos todos o cómo hacerlo? Venga.